Bueno, un momentito, por favor. Un momento. Vamos a empezar. Bueno, buenas tardes a todos. La presentación de un libro es un acontecimiento digno de agradecer en los tiempos que estamos viviendo. Y si lo presenta también un paisano nuestro, mucho mejor. Agradecerte desde el Casino de la Paz, Javier, que hayas elegido esta casa para hacerlo. Persona que eres generosa y que lo demuestras, pues, habiéndonos regalado colecciones de libros para nutrir nuestra biblioteca. Muchas gracias. Agradecer también al profesor y amigo Juan Carlos González Faraco su disposición siempre para colaborar en nuestra agenda cultural. Todavía recordamos la soberbia conferencia sobre la procesión de la Virgen en el contexto de sus trabajos de investigación con el profesor Murphy. Agradecer también a Tete Ramos desde su labor periodística radiofónica, su colaboración con esta sociedad. Y bueno, nada más, desde aquí os invito a los que queráis participar en este proyecto cultural que nos tenéis a vuestra disposición. Y por último, a los socios que conforman esta institución por la respuesta sincera que nos transmitís siempre, dándonos ánimo. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos. Hace 2 años aproximadamente estuvimos aquí en el casino dando una charla sobre el tema del fútbol en Almonte, fútbol antiguo, fútbol de inicio de 1940. Y hubo un compromiso con la Junta Directiva de que si se terminaba el libro, se hacía, pues lo presentaríamos aquí en el Casino de La Paz. Como no puede ser de otra forma, ya que llevo más de 40 años de socio aquí, ¿vale? En este punto quiero hacer un agradecimiento especial a mi amigo y catedrático Juan Carlos González Faraco, todos los días no tiene un catedrático uno al lado, por su prólogo, y también en particular a los jugadores y personas que han colaborado y han prestado sus relatos, sus vivencias y sus fotos, porque es importantísimo el tema de la recopilación de datos como el tema gráfico y el tema de los testimonios que he podido recoger. ¿Vale? Buenas noches nuevamente y bienvenido. Muchas gracias, tocayo, que yo me he quedado flipado. O sea, hace 2 años que Javier Blanco, hablando del previo del proyecto que hoy va a presentar, llenó también este salón del Casino de La Paz. 2 años. Yo creí que hacía unos meses. Lo que significa que la vida pasa rápido, así que tenemos que aprovechar al máximo. A mí me ha traído mi tocayo de adorno, básicamente, porque teniendo aquí a González Faraco, estando él, pero yo sé que es que está nervioso, ha sido una obra que ha hecho con muchísimo cariño, con muchísima pasión, porque tiene una pasión por el fútbol impresionante, y él sabe además que yo muy futbolero no soy, pero sí me gustan las pasiones. Me gusta la gente que hace las cosas con sinceridad, con dedicación. En este mundo en el que parece que todo se vuelve, todo hay que mirarlo por el tamiz de la moneda, del poderío y de la rentabilidad. Pues aquí viene mi amigo, mi tocayo, Javier Blanco, a presentar un libro en el que lleva echado, yo qué sé, las horas, el proyecto, años trabajando ahí. Y lo hace porque le gusta. Lo hace porque le gusta y porque quiere ofrecer a todos los amantes del fútbol en Almonte una obra para guardarla en casa con cariño. Está muy cuidada. Miguel Ángel, la editorial Majara, la verdad que enhorabuena, Miguel Ángel, porque el libro
eso, merece la pena tenerlo en casa. Yo, en lo que me ha dado tiempo a verlo un poco, el libro, bueno, aparte de Siguiendo la pasión de Javier, ¿no? que viene desde los inicios, ¿no? Nos vamos a encontrar, ahora él hablará más largo y tendido de ese tema, pero nos vamos a encontrar muchos capítulos distintos, ¿no? En cuanto a la historia del fútbol. Pues desde China, Japón, los aztecas, a Mina de Río Tinto y Almonte, ¿no? O sea, va a hacer ahí un recorrido, nos vamos a encontrar con un recorrido muy interesante para todos los chavales. También es verdad que en estos tiempos que parece que se lee poco, oye, para toda la juventud que le guste el fútbol, es una manera de enfrentarse también a un libro, a una lectura bastante interesante para todos los amantes del deporte. Como digo, hace 2 años, hoy tampoco quiero que se me pase, me gustaría destacar que hoy es un día estupendo para el monte. No solo está lloviendo moderadamente, lo cual siempre es de agradecer un rieguecito, sino que hoy en Almonte se presenta un libro y se reinaugura un bar. Recordemos también que aquí nuestro amigo Afé de HP Eventos, que ahora mismo está llevando el Casino de La Paz, inaugura hoy el Club Guitar, lo cual también es un antídoto estupendo. Los bares son un grandísimo antídoto para quitarle pena y tristeza a los pueblos. Así que se reinaugura un pub como el Guitar. Creo que también forma parte de esta noche, de este 20 de marzo del año 2026, y hay que tenerlo en cuenta. Una gran noche. Se reinaugura un bar, se presenta un libro en el casino. Así que vamos a disfrutarlo al máximo. Y después, como dice mi tocayo, no siempre se tiene un catedrático al lado. Yo no voy a contar el currículo extenso, las publicaciones, todos los trabajos y bueno, todo lo que lleva ya hecho en su larga trayectoria profesional y docente, el prologuista del libro, Juan Carlos González Faraco. No voy a entrar, no, Juan Carlos, tú me permites, porque además tú no estás aquí por tu cátedra, por tu capacidad docente, estás aquí por amistad. Estás aquí porque os ha unido una amistad desde chiquitito, habéis padecido a las vecinas, que todas esas cosas se cuentan en el libro, a las vecinas protestando porque le dan balonazos en la puerta, y todo ese tipo de cosas es lo que hace que tú estés sentado hoy aquí con nosotros en la mesa. Así que vamos a repasar un poquito el libro y por qué. Bueno, al final estamos aquí por qué es importante que este libro de Javier Blanco lo tengamos en nuestra casa, ¿no? Así que vamos a empezar por el prólogo. Juan Carlos, cuando tú quieras, pues nos cuenta qué te trae por aquí, aparte de lo que yo he dicho. Bueno, lo has dicho muy bien. Buenas noches. Es una alegría y una emoción grande compartir este acto con quienes me acompañan en la mesa, con Javier fundamentalmente, su familia, y con todos ustedes, ¿no? Porque este es un lugar en el que se celebra este acto enormemente significativo para muchos de los que estamos aquí. Forma parte de nuestra vida, este lugar en concreto, ¿no? El casino, este salón, esas calles que están a nuestro alrededor. No es cualquier sitio, son lugares de profundo significado, ¿no? Y es una gran alegría que este acto se celebre precisamente aquí, a petición de Javier y con la anuencia y el entusiasmo de quienes hoy dirigen el casino, haciéndolo divinamente, ¿no? Porque han dado un giro trascendental a esta institución que hoy representa lo que fue, pero mucho más de lo que fue, ¿no? Sus actividades culturales de todo género, abiertas a todo tipo de personas, son realmente de agradecer y merecen una felicitación muy cariñosa por mi parte, ¿no? Nunca fui socio del casino, mi padre sí, pero gran parte de mis correrías de niño anduvieron por estos pasillos huyendo del conserje. Y recuerdo bien, porque ya creo que lo conté aquí en otra ocasión, que el primer recuerdo que tengo de la televisión era en esa sala que está ahí dando al patio, un día inicio de noviembre del año 62, creo recordar,
cuando mi madre me mandó a buscar a mi padre, bueno, vivía muy cerca, ¿no? Y de pronto hay un griterío: han matado a Kennedy, han matado a Kennedy. Eso hace muchos años de eso, pero esa es mi primera imagen de una televisión, porque había un escándalo, realmente había ocurrido por la mañana, pero aquí era ya de noche, claro. Llovía como hoy y era noviembre, ¿no? Pero son muchos otros los recuerdos del casino, del patio, el chillido de los pájaros y las calles, la cuesta de ahí, de Zamacola, en fin, y todo aquello, ¿no? Todo aquello. Así que me parece un lugar idóneo para presentar este libro, porque gran parte del libro, una parte del libro, como de una historia, como de un relato, como de un argumento novelesco, acontece aquí precisamente, acontece aquí. Aquí se reunía la tertulia en la que participaba Fidel Sastre y todos los hinchas de los equipos de entonces y de ahora, el Sevilla, el Betis, etcétera, y tenía sus disputas probablemente muy encendidas, puesto que era lo único permisible para poderse encender que hablar de fútbol, ¿no? En aquellos años, ¿no? Y aquí se celebra este acto un tiempo después, porque detrás de este libro hay también, él lo va a decir probablemente, un homenaje muy sentido, mantenido en el tiempo, a quien Javier y probablemente toda su familia le debe mucho, que es a Fidel el Sastre. Aquel hombre tan bueno, tan elegante, en eso ha salido su hijo también, nobleza obliga, ¿no? Y al que recuerdo de todo, muchísimo, de todo corazón, ¿no? Felicidades al casino. Felicidades también al editor del libro, Miguel Ángel Aragón, que para mí fue un descubrimiento, no lo conocía, Almajara, la editorial local que ha producido esta obra, y es una cosa muy interesante que alguien se haya atrevido a producir un libro que lleva su trabajo, ¿no? Hay que maquetarlo, hay que organizarlo, corregirlo, y este se ha corregido concienzudamente en este salón del casino, en aquel rincón, muchas tardes, muchas noches, muchas mañanas, durante un largo tiempo, mayor del que Javier pensaba que sucedería. Pero un buen libro, como un buen traje, tiene muchas puntadas, Miguel Ángel ha sido, como digo, un descubrimiento y una persona muy concienzuda, de una paciencia infinita con nosotros, ¿no? Y por fin el libro vio la luz. Hay alguna rata que se ha escapado, pero no creo que exista un libro de nunca que no tenga alguna. Sería impropio, sería raro, ¿no? Bueno, pero ha quedado, me parece, un libro excelente. Muchísimas gracias por tus atenciones, ¿no? Pero claro, la mayor gratitud de todas es para Javier Blanco, porque Javier Blanco y yo somos amigos desde no recuerdo qué año, porque debió ser cuando teníamos 1 año, 2 años, 3 años, quién sabe qué año fue aquello, porque vivíamos enfrente, porque jugábamos a la pelota en la calle, ¿no? Y efectivamente de vez en cuando metíamos un gol en un zaguán y particularmente una persona era feroz con nosotros, ¿no? O algún municipal, ¿no? Que tenía una especie de manía persecutoria por los niños jugando en la calle en aquel tiempo, que poco peligro había en realidad, salvo darle con la pelota a alguien que pasara, claro, pero por los coches no había mucho que preocuparse, ¿no? Fuimos juntos a la escuela, tuvimos maestros parecidos, estamos en distintas fotos con su tío Pedro Ojeda, fuimos juntos al instituto, bueno, y a partir de ahí pues cada uno tomó su camino, ¿no? Pero esa amistad sigue intacta, ha durado, y no sé exactamente qué tesoro puede tener un hombre, una mujer mayor que un amigo de 60, 70 años, ¿no? Eso, pues, con los tiempos líquidos en que vivimos, donde nada es duradero, todo es efímero y volátil, pues una amistad prolongada en tanto tiempo, pues es un tesoro de inapreciable valor, ¿no? Y esa es la razón por la que estoy aquí. ¿Cómo iba yo a decirle que no a Javier a hacer un prólogo? Aunque la verdad, el fútbol, que ha sido su pasión toda la vida, la mantiene. Yo no tanto, no es que me disguste, pero ya pasó mucho tiempo desde que me interesaba cuando era niño, ¿no? Lógicamente,
Este no es un libro cualquiera para mí, ni para muchos de los que están aquí, de mi generación o de una generación un poco anterior, porque las personas que andan correteando por ese libro, vivas o muertas, pues nos tocan de cerca, son nuestro paisaje humano, ese paisaje humano que se va y se vuelve ausente, pero al mismo tiempo se hace presente constantemente en 1000 ocasiones. Esta ha sido una ocasión, esta ha sido una de esas ocasiones. Para mí ha sido alegre, feliz este reencuentro en torno a este libro, pero también ha sido doloroso, porque aparecen personas y más personas que uno conoció y que ya no están, ¿no? Mi padre entre ellos, por ejemplo, que fue jugador del equipo ocasionalmente, fugazmente, y tantas otras personas, ¿no? Como habrán observado, el libro tiene 2 títulos, o un título y un subtítulo, aunque en realidad, si me permiten el consejo o si me permiten la observación, el subtítulo, el Club Deportivo Rocío, 1940-1956, es el que representa la médula del libro, el corazón del libro. Y por eso está en el centro. Y está escoltado a izquierda y a derecha, es decir, delante y detrás, por un largo capítulo, una larga parte que trata del origen del fútbol, de ahí que el primer título sea Historia del balompié, una breve historia del balompié, desde, como dijo Francisco Javier, desde el juego de pelota de Mesoamérica, o en fin, o de la China, hasta que el fútbol llegó temprano, el fútbol moderno, inventado en Inglaterra, en las universidades, llegó temprano, muy temprano, en 1800, no me acuerdo, 60 y tantos, a las minas de Río Tinto, donde, como saben, había una colonia británica, que era la de la compañía minera que se había hecho con las minas en aquel tiempo, las minas de cobre de las Piritas de Río Tinto. Ahí empezó el fútbol en España y fíjense qué cerca. Eso trajo sus consecuencias para esta provincia, lógicamente, ¿no? De ahí vino el Recreativo de Huelva, que aún fue un club creado por ingleses, ¿no? Y claro, pues uno de los equipos con los que Almonte debió competir mucho en aquellos tiempos fue precisamente con el equipo de Río Tinto. En la parte final, después de esa parte central, Javier ha introducido una cosa muy interesante que es esquemática, es más que un texto para ser leído, es para ser consultado, que trata de la vida del fútbol en la España de la posguerra. Campeonatos, ligueros, goleadores y también los campeonatos mundiales de ese periodo de 15, 16 años aproximadamente, que es el periodo del que se ocupa el libro, ¿no? 1940, cuando se crea, no se sabe exactamente cuándo, pero cuando se crea el Club Deportivo Rocío y cuando, bueno, casi desaparece para llamarse Club Deportivo Almonte, que es como la mayoría, mucha gente joven de aquí lo conocerá, ¿no? Pero sí, se llamó Club Deportivo Rocío, como en Rociana se llamaba Club Deportivo Socorro, o en Chucena Club Deportivo Estrella, o en Bollullo Club Deportivo Mercedes, ¿no? Bueno, era un tiempo nacional católico y las vírgenes cuentan mucho y siguen contando mucho en nuestra provincia, en toda Andalucía, ¿no? Ese es el periodo en el que se centra el subtítulo, ¿no? Y eso es de lo que ahora Javier les va a hablar con más detenimiento. Debo decir que ha hecho una cosa extraordinaria, Javier. Ha salvado de su pérdida absoluta conocimiento, emociones, historias, documentos que probablemente se hubieran perdido. Sobre todo las historias que cuentan las personas. Él ha hecho una serie de entrevistas que hoy no podría hacer, por la sencilla razón de que las personas que fueron entrevistadas han ido desapareciendo en los últimos 12 o 14 años o 15 años, ¿no? Eso tiene un valor inestimable, porque es información directamente de la boca de las personas que vivieron aquellos acontecimientos, como directivos, como aficionados o como futbolistas, ¿no? Martín, Jerónimo, el Momo, en fin, ahí tienen ustedes una cantidad de fotos verdaderamente extraordinarias
Pero el libro, como tiene tres partes, hace que sea posible leerlo de corrido o simplemente por partes, porque son en cierto modo independientes entre sí, se apoyan, pero son independientes entre sí, y también que pueda ser interesante para lectores muy diversos. No hace falta ser entusiasta del fútbol, no hace falta tener nuestra edad, aunque trate de un tiempo un poco antes de que nosotros naciéramos, y en fin, puede ser leído por cualquiera que tenga interés en conocer, en cierto modo, la historia de aquel tiempo a través del fútbol, la historia de Almonte en aquel tiempo, en ese periodo, a través del fútbol. Verán que hay infinitas anécdotas, infinitas historias e infinitos documentos. Hay sobre todo un documento, una serie de documentos de muchísimo valor, que son las cuentas del club, que fue él el receptor de esa documentación que nuestro añorado Antonio Márquez, aquí tiene a sus hijos, pues le confió y que, cumpliendo su promesa, hoy ve la luz. Uno, leyendo alguna de esas facturas, no lee simplemente números, es que lee el nombre de quien la emitió, en concepto de qué se pagó, 25 godovis para los jugadores del Río Tinto, como regalo por haber venido a jugar aquí. ¿Saben ustedes lo que es godovi, no? Algunos sí, otros no. O mirinda, o cosas por el estilo. En cierta manera, este libro nos transporta a otro tiempo, no necesariamente con nostalgia, para contar una historia de nuestro pueblo a través de esa óptica, de balones, de goles, de jugadores de fútbol que eran capaces de cualquier cosa por jugar su partido. Como cada almonteño que iba al fútbol, que eran muchos, no se saltaban las cuerdas que limitaban el campo de fútbol en el Chaparral, que estaba abierto de par en par. No se colaban, vamos a decirlo, sino que religiosamente pagaban muy a pesar de don Francisco del Valle, que tenía muy poca afición al fútbol y decía que eso era un dinero tirado a la... En fin, había sus pros y sus contras, ¿no? Bueno, este libro es una historia de nosotros mismos, de nuestro pueblo, pero también de nosotros mismos, de lo que fuimos, de lo que somos. Y es una invitación no solo a recordar, también a reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre qué fuimos, qué somos. Un pueblo, entre otras cosas, es su paisaje humano y su paisaje urbano, su paisaje rural, su campo. Bueno, pues lo que se cuenta en este libro hoy sería difícil de reconocer, porque el paisaje humano del monte ha cambiado mucho, ni que decir tiene que su campo. Yo, que no vivo aquí ahora y que vengo de vez en cuando solo, pues me resulta casi irreconocible a veces algunos lugares, pero supongo que a todos nos puede pasar lo mismo, ¿no? Quizá uno de los pocos lugares donde todavía uno puede reconocer a mucha gente es aquí, por ejemplo, en este lugar donde estamos ahora, ¿no? El libro no está terminado, claro que no. Javier le ha dedicado 15, 20 años a este trabajo, una infinidad de horas. Yo me he incorporado a él en la última fase, cuando ya estaba prácticamente terminado. Simplemente lo he prologado y me he sentido invitado a un banquete. ¿Por quién? Por su anfitrión, que es él, el que lo ha escrito. Para mí eso es una alegría enorme, pero también un motivo profundo de gratitud a Javier, que haya querido que yo me haga partícipe, aunque fuera solamente en una pequeña proporción, ¿no? En esta aventura que él empezó hace muchos años, quizás con una idea que ni siquiera él sabía, de que un día eso serían páginas escritas en negro sobre blanco y fotos, etc. No puedo imaginar la cantidad de horas que ha debido emplear en este trabajo a lo largo de ese tiempo. Eso solamente se hace por amor, por curiosidad, claro, por amor, por pasión, porque ¿qué interés puede haber ahí si no es eso? Y hoy está aquí y nos lo pone delante como un regalo. Yo lo entiendo así, como un regalo, ¿no? Un regalo que ahora es cuando empieza a vivir realmente.
cuando el lector, cualquiera de ustedes, yo he sido uno de los primeros lectores obligatoriamente, ¿no?, para hacer el prólogo, lo abran, lo ojeen, empiecen a mirar sus imágenes, empiecen a leerlo, y entonces ustedes van a reescribir ese libro, porque les va a suscitar cosas, y van a hablar de él con otras personas o hacia sus adentros, ¿no? Y el libro entonces empieza a volar, y tiene vida propia, ya no pertenece a Javier, que nos lo ha dado, y ahora tiene su camino, su propio camino, el camino de los lectores. Se hace vida, resucita de nuevo, empieza esa trayectoria que él empezó hace muchos años, empieza otro camino, como un hijo que se te va y hace su propia vida y abandona el nido. Muchas felicidades, Javier, por este trabajo. Muchas gracias a todos los que lo han hecho posible, que estén aquí o no estén aquí. A todos ellos debemos un homenaje y un reconocimiento. Todos, no solamente tú, nosotros, yo también, todos también. Y muchísimas gracias por haberme hecho partícipe de esta, como decía, de esta aventura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y a ver si me explica también el secreto de cómo se improvisa en prosa y suena verso. A ver eso, la costumbre, a ver eso cómo se hace. Sí, la costumbre, pero hay que tener las chispas. Bueno, pues vaya prólogo, ¿no?, que nos ha dejado Juan Carlos González Faraco, prólogo, prologuista del libro de Javier Blanco. Tocayo, ahora ten en cuenta que el libro es para venderlo, no lo vaya a contar todo. Tú no lo vayas a contar todo. Tú tienes que dejar cosas que no la haya leído todavía, le entre una gana tremenda. Y eso sí, adelante con tu pasión, con tu cariño, con ese amor que le has puesto y que también le ha reflejado ya Juan Carlos, que bueno, que ha puesto los puntos sobre las i muy claro, ¿no?, de todo lo que nos vamos a encontrar en estas páginas. Y a mí sí me gustaría simplemente añadir que ahí me he encontrado con historia que mi padre me ha contado, ¿no?, de allí del chaparrá, de eso que decía Juan Carlos, de las cuerdas que se ponía, y que yo solo se lo había escuchado a él. Tampoco he tenido muchas conversaciones ni con gente de la época, pero como ese chaparral, cuando llegaba la hora, se convertía en una parte de él en un campo de fútbol, y cómo la gente lo vivía, cómo se comportaba, y todo eso está aquí, en esta breve historia del balompié. Cuando tú quieras. Bueno, ¿qué querría yo decir? Algo más que no haya explicado Juan Carlos con su alocución. Mira, primero era entrar un poco en el tema de la materia del libro. Esto nace, como sabéis todos y mis amigos, los que estáis aquí, de una afición al fútbol o una pasión del fútbol. Entonces, el fallecimiento de mi padre ya se me ocurrió a mí de alguna manera dejar algo de lo que venía escuchando, y las reuniones en el casino con Curro Villa, que era del Betis, con Joaquín Ojeda, que era del Betis, y con Don Elías Arcura, que era del Betis. Nombro los del Betis porque eran los tres que había, nada más. Los demás eran todos del Sevilla. Entonces, me refiero a que todo ese tipo de vivencia y eso, y que Juan Villa también venía por aquí mucho al casino, y los amigos, y sobre todo mi primo Ángel y yo, que nos echaba el consejo de aquí a patá cuando le rompíamos las macetas. Entonces, el tema de eso me sale esa idea. Pero las circunstancias, la vida, la profesión, el trabajo, tal y cual, hasta el verano del 2011 no me tiro ya a la piscina, no me quería tirar a una piscina sin agua, toda que fui en la playa, hice las dos primeras entrevistas. Una a Jerónimo Ramos, que lo conocemos futbolísticamente por el Momo, y otra a Martín Díaz Lagares, que es el Morenito. Entonces ellos, la idea le pareció estupenda de que pudiera hablar de su época, de cómo jugaban, de cómo vestían, de cómo hacían. Entonces son unos testimonios muy interesantes. A partir de ahí fui haciendo más testimonios y más entrevistas, de estos testimonios, y terminé con
Manuel Motolo, que estará por aquí hoy, donde me contó unas vivencias del Chaparrá, porque en la casa de su padre donde se vendían las entradas. Efectivamente, las entradas las vendían, no sé por qué motivo, los barberos eran los taquilleros. Bueno, pues entonces a partir de ese momento hay una cosa, un punto de inflexión en todo esto que iba recopilando y esto, que es una mañana de invierno, no recuerdo si era el 2012 o un año y pico después de eso, llega don Antonio Márquez Núñez a mi oficina, a mi despacho. Lo normal es que no fuera por allí porque ni por edad, ni por tema de trabajo, ni nada. Y preguntó que si quería hablar, porque claro, no va a hablar conmigo, si es íntimo amigo de mi padre y pues, tiene 3 hijos estupendos. Yo conocía más a José María y al otro, y al chico, Antonio y Enrique. Entonces, digo, no sé lo que quería. Entonces traía una carpeta con un libro de cuentas y un atadillo, una cuerda rojita y blanca, no podía ser otra forma, era sevillista férrimo, no se le podía hablar del Sevilla, se ponía muy nervioso, don Antonio, ¿no? Y yo no entendía que uno del Betis, aunque fuera yo chiquitillo, pudiera venir a hablar conmigo. Entonces me entrega ese libro con las cuentas del año 1947-48, con las cuentas de la temporada, con una caligrafía, que ya veréis por ahí algunas cosas que puedo tener por ahí. Hay una caligrafía que es todos los documentos numerados y seriados de todo el documento. Y a partir de eso, pues yo le dije que me quedé un poco así anonadado. Y digo, ¿esto por qué? Y porque yo creo que es el único que tú puedes hacer algo, o buen uso de este. Vale, muchas gracias. Yo lo admití y así empecé, digamos, de alguna manera el impulso para seguir escribiendo el tema. El libro en sí, la parte central o médula es el Club Deportivo Rocío, ¿vale? Que es de Almonte, que no es el Rocío. El Rocío no había fútbol hasta el año 90, pero esto no tenía nada que ver. El club, como Juan Carlos ha comentado, el tema de aquella época, después de la Guerra Civil, 1940, nacionalcatolicismo, como en todo, pues los equipos eran Mercedes en Bollullo, como había dicho, Socorro Rociana, el Chucena es Estrella y sigue siendo, el único que sigue siendo, y en Almonte por el Club Deportivo Rocío. Se cree que las reglas son del 47 y la bendición del campo, porque aquí en el casino, Antonio, un pariente del tesorero, tiene una nota de que hay una invitación por la inauguración y bendición del campo del Chaparral. O sea, puede ser que ese serían los estatutos nuevos, pero desde el 40 se juega y después empiezan sus ligas comarcales y tal, ¿vale? Esa parte central versa todo lo de Almonte y todo lo que estamos hablando con el testimonio, con el tema de las cuentas y todo. Está complementado con una primera parte que estaríamos hablando desde donde se puede iniciar el juego de la pelota. Por los datos que hemos manejado y tal, pues es unos 2.500 años antes de Cristo aproximadamente, ¿vale? Porque eso hay unos textos chinos y además en el siglo XX que han descubierto tumbas o ultratumbas, no sé, donde ya se constata lo de eso. Entonces este periodo lo que nos lleva a ver después de China qué pasa. Después de China pues viene Grecia, pues después de Grecia Roma, después viene el calcio, o todos conocemos lo del furbolete hoy, el juego del calcio, el fútbol de la patada, vamos, es la traducción exacta. Y después ya una vez que está, hombre, los aztecas y los mayas también, que cuando llegan allí los españoles, en 1500 ya llevan jugando otros 1000 y pico de años a ese juego de bola, ¿no? Que había que meterlo por unos aros y tal. Y lo que se termina es con la parte final, por darle algún tema de argumento, y en la época, en los años que estamos en contacto, que es 1940-56, este año termina el Mundial del 58, donde hay anécdotas de todas las ligas españolas, anécdotas principalmente con quién ganó la liga y con las elecciones, no muy extenso, porque hay muchísima publicación de eso y además eso no tenía una importancia fundamental para el libro, y entonces eso se termina con temas internacionales, quien era campeones en aquella época internacionalmente, los buenos equipos en Europa y en América, sobre todo América Latina,
y se termina con los mundiales del 34 al 58. O sea, es un texto que se puede leer independientemente de la primera parte que la segunda, que la tercera. Para mí lo fundamental y lo que nos conlleva, y estamos hablando hoy, es del fútbol en Almonte y del Club Deportivo Rocío. ¿Vale? Le dejo el paso a Tete porque si no, si lo hablo yo todo no va a pasar nada. Sí, lo que queda claro es que aquí hay un libro con eso. Pero bueno, tampoco está mal repetir las cosas buenas. Hay un libro con mucha pasión escrito, con mucho cariño. Es una parte de nuestra historia, una manera de ver nuestra historia, porque sobre todo en los últimos años de historia de Almonte, relacionado a doña Ana Rocío, bueno, afortunadamente se ha escrito mucho. Seguramente quedará mucho por escribir y mucho por publicar, pero es un aspecto, es una faceta, un perfil de nuestro pueblo, de la vida de nuestro, de eso, ya de los padres, y de los abuelos, de los que tenemos una cierta edad y que es imprescindible tenerlo y muy, pero que muy recomendable. No sé, yo ya lo que tú quieras, tú eres aquí el que manda, el libro es tuyo, si quieres pasamos a turno de preguntas por si alguien quiere preguntar y participar y bueno, comentar lo que quiera, y si tiene dudas de por qué llevarse el libro y quieren plantearle alguna cosa a Javier o a Juan Carlos, pues nada, el casino es vuestro y de vosotros depende. Yo quisiera hacer una pregunta, Javier. ¿De dónde has sacado tantas fotos? ¿De dónde procede todo ese material fotográfico? Las fotos me la han ido dando, entre ellos sus cuñados, su hermana, que es lo que he hablado más, de Martín, las que tenía mi padre y alguna que otra que he ido encontrando en hemeroteca del tema. Entonces, lo único que quería comentar es que se ha hablado del fútbol ese, pero aquí realmente empieza del fútbol moderno en Inglaterra, ¿vale? Entonces, en 1863, en un pub, como no puede ser de otra forma, que era el Fish Mason Tavern, yo no sé inglés, si está bien pronunciado bien, si no, pues nada. Y entonces ahí es cuando se empieza lo que es el tema del fútbol moderno, cual viene a Río Tinto cuando compran la mina en 1873 y se hace después el Real Club Recreativo de Huelva en 1889, ¿vale? Entonces ahí viene hablando de todo eso y de todos los campeonatos que corresponden al Club Deportivo Rocío. En esas diapositivas que tenemos, que podemos echar un vistacillo por no ser tan pesado y tanto hablar, que Juan Carlos habla, yo más, y entonces pues no vean. Aquí ha podido la portada, ahí hay un plano de Almonte del año 1935-40, donde está la ubicación del campo reflejada en lo que es el chaparral, tiene un puntito ahí un poco verde, no sé si se ve desde lejos, y se ubica ahí. Y tengo el diseño del plano de José María Márquez Espina, donde está ubicado exactamente colocado el campo, entendiendo que la entrada de la feria no es la entrada de lo que es el recinto, eso es la entrada que vamos aquí la gente hipotéticamente del centro a la feria, ¿no? Lo que sí me gustaría ya en todo este proceso que ha sido largo y bueno, muy madurado, muy poquito a poco, había un momento que has dicho, no sigo, aquí no voy a seguir, lo dejo ya. No, aquí o siempre has mantenido. La verdad que no, la verdad que no. Mantenido. La verdad que es que quería terminarlo, pero no dejarlo, ¿vale? Esa es una foto del año 40, el 29 de junio debe ser para la feria. En la feria en el monte normalmente se jugaba 2 partidos y hacía 2 carreras de cinta. En los partidos estos normalmente venían gente de fuera, como la foto esta del 47, 26 de junio del 47, que es la foto de la portada del libro, ¿vale? Donde aparece Diego López, que está aquí Francisco, donde aparece mi padre, Luis Hoyo, Diego Picón, Martín el Morenito, y desde ahí prácticamente empieza el embrión. Estamos hablando del 40 al 47 y estamos hablando que por las notas del casino, donde se dice que se paga la invitación a los equipos que eran
siempre superiores al monte, y traían algunos jugadores o de La Palma o de Bollullo, que era un complemento, nosotros le llamábamos antiguamente reforzado, el Club Deportivo Rocío reforzado, ¿vale? Esta es en el año 50, ¿vale? Con un central ahí con el pañuelo en el cuello, que el pañuelo en el cuello se pone para darle el balón ese de cabeza, porque cualquiera le daba un balón con la cinta esa, le partía el carnet de identidad. No, esto es que le diera un Eso, remate de cabeza sí. aquí con las costuras. Cuento una anécdota de mi padre que le dio con la correilla, no sé si le dio en una ceja a otra, la partió, y dice que no le dio más al balón de cabeza. En la temporada 50 es la foto esa, y Curro Díaz era un central duro, rosco, y es el que en Almonte la nueva fórmula de la WM se la implantó él. Tanto era de duro que algunos partidos fuera de casa no iba. Esta del 51, también está Luis Hoyo, está Curro Díaz, está Martínez Morenito, está el Momo, está Saba, está Manolo Llorente o Manolo Ricardo, como le decían, Diego Luis Orihuela. Esta es significativa y esta me la pasó la familia de Luis Hoyo, porque Club Deportivo Rociana 1, Club Deportivo Rocío 11. Entonces, era muy... me recibió bien por los pobres de Rociana, pero vamos. Esta en el 53. Como se ve, la ropa normalmente era camisa roja, pantalón azul, excepto cuando el ayuntamiento la compraba, que no la compraba muchas veces, y mandaba un municipal a alguien a Sevilla, Deportes Zulategui, y compraba la primera. No sé si era más barata o porque había comisión o lo que sea, no lo sé. Y destacar con el tema de la ropa, el maniquí que te has traído aquí. El maniquí, también vestido, la ropa es poco más o menos la que se utilizaba, roja, con las cuerdecillas en arriba de la camisa, el escudo enmontado de Rocío y prácticamente pantalón negro o pantalón azul marino es lo que utilizaban. Esa sería la normal. Ahí hay una foto del latero que jugaba con Martín, con mi padre, con esta gente, y la ropa no se me encoló porque no es, pero era roja y azul. Esta es la temporada 54, igual, Curro Díaz, Martín el Morenito, Picón. Picón siempre ha hablado todo el mundo que era un fenómeno, que podía haber jugado en Primera División. Este hombre fichó en el San Andrés, en Barcelona, y estuvo a punto de ir al Español, pero nada, volvió para el Monte por sus amistades y los enchufes. Esto es la feria del 56, un saque de honor, el Recreativo de Huelva, que como hemos dicho venían equipos importantes para la feria y para la fiesta, y hace el saque de honor Lojita Faraco. Antes teníamos puesto que era Lourdes, pero después se ha contrastado que es Lojita Faraco. Esto es Luis Hoyo. Luis Hoyo tiene anécdota que estaba estudiando magisterio en Huelva y le pagaban 17 pesetas para venir a jugar al Monte. Mi padre estaba en Sevilla, le pagaban 21 pesetas para venir a jugar al Monte. La ficha del Momo de la temporada 54-55, además pone abajo renovada 55-56. El Momo era de los mejores defensas, muy bragado y con una capacidad de trabajo y de sacrificio muy grande. Este es un calendario, el 54-56. Esto es el tema de las cuentas, como hemos dicho, las caligrafías. Factura de Celestino Pavón, que los postes, como hablaba Juan Carlos, para sentarse la gente le ponían unos postes y unos tablones y las cuerdas alrededor. Zulategui, compra de botas, de guantes, de pares. Bueno, yo lo único que quiero decir a ustedes es que muchas gracias por asistir nuevamente, que lo tenéis a vuestra disposición, que es un tema de los que les gusta el fútbol, pues tener algo de la historia de Almonte. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, José María? Ha llamado aquí en este librito, ha llamado mucho la atención la primera fotografía, la primera alineación que tiene, que incluye un Ita y un Audet. Claro. Los apellidos de... La foto es el dulcero, es Tello, es Guitá, Morales Guitá, padre de María Matilde, de Francisco López. Auden, que es el cantinero del casino durante 40 años, Raposo el Tanque, que es familia de Bollullo, Diego López, el padre de Francisco,
José María Bejarano, Fernandito Reyes, Villar de la Luz, como lo conocéis, y Fidel Zastre. Y el portero Alejandro, era el portero y era el que después hacía todas las porterías y todo eso, porque trabajaba con Celestino en la carpintería, este es el que se encargaba de todo esto. Entonces, guitar es Morales Guitar. No, está bien, se escucha bien. Yo no quiero desvelar, como ha dicho Juan Carlos, no quiero desvelar el menú tan bonito que tiene el libro. Yo también me lo he leído porque a mí me lo han regalado y yo le agradezco mucho a Javier. No quiero desvelar para que se lea, pero yo me gustaría, Javier, que nos contara alguna anécdota tan graciosa, que la tiene ahí, tú digas la que tú quieras, porque en aquellos tiempos se pasaban bastante por los campos de por ahí. Y ahí no había ni espinillera, ni nada. Yo te preguntaba mucho eso, ahí te mataban a patadas en los campos de la Sierra de Huelva, el Campillo era famoso, ¿verdad? Entonces, ¿tú nos puedes contar una anécdota de ese menú tan bonito que tienes en el libro? Vale. Vamos a ver. Hay una cuestión que... Hay dos episodios de estos de guerra en Aracena y en Río Tinto. Uno me lo cuenta Martín Díaz Lagares y otro me lo cuenta Jerónimo Ramos. No recuerdo ahora mismo uno si es de Nerva o eso. El tema está en que cada vez que Almonte, al parecer La Palma también, iba a la sierra, estamos hablando de estos años, 45, no sé cuántos, pues había una forma de echarle la culpa a los jugadores con el tema de lo que de la guerra civil. Al parecer en la guerra civil la sierra hubo muchas historias, no la conozco ni la puedo ver, pero al parecer la pagaban con los equipos. Entonces un día jugando en Río Tinto, pues empezaron allí a meterse con la gente, empezaron a dar patadas como tú, empujones, no sé cuánto. Ten en cuenta que en esta época al portero se le podía hacer carga y se le caía el balón, era gol, ¿vale? Entonces allí se formó tal follón que echaron no se podía haber cambio ni nada, quitaron a 3 de Almonte por medio y Martín y Jerónimo se pusieron abajo como dos leones defendiendo su Club Deportivo Rocío, como me comentaban, dando patadas, bocados, no sé cuánto, no sé qué. Aquello se formó tal follón y se empezaron a discutir no sé cuánto, que la policía lo tuvo que escoltar, venirse corriendo al coche, porque venían en un camión, tanto los aficionados como todos, montarse vestidos de futbolistas porque lo iban a linchar. Y entonces la verdad que aquello era episodio. En Nerva pasó Iden de los Iden, también contado por uno de estos, y también salieron a patas, como según me decía Jerónimo. La cosa no te puedo decir cómo era cuando venían esos equipos aquí, porque al parecer lo trataban bien. Aquí en el casino le daban una copa a Río Tinto y a Carrión. Hay algunas anécdotas muy bonitas y no quiero extenderme. En Carrión de los Céspedes era siempre una batalla campal en todos los órdenes. Y aquí en Almonte vinieron porque eran ida y vuelta, mientras que porque jugar con otra provincia era difícil. Entonces jugaban con Nervión, jugaban con tal, y Carrión vino aquí y ganó el trofeo. Y aquí se formó la de ganó el trofeo, después le dieron una copa en el casino. En el casino tengo anécdota también. Entonces, ¿qué pasó? La vuelta a Carrión. Pues nada, por la vuelta a Carrión, con mucha gente de Almonte y en camiones, que era el medio normal, se fueron a Carrión. Total, que el partido dice que duró, porque me contaba mi padre, más o menos bien, tal, pero ganó Almonte. Y pues fueron a darle el trofeo. El trofeo lo coge el que lo iba a dar, yo no sé, lo tira al suelo, lo pisa y se la dio a mi padre, que era el capitán, pisado. Entonces, eso. Yo, podríamos contar, pero vamos que así. El tema del casino siempre era importante, el casino tanto cuando jugaban, cuando ya dejaron de jugar, porque lo que yo tengo más conocimiento es cuando dejaron de jugar. Dejaron de jugar los sevillistas, que era Antonio Márquez, Manolo Llorente, Pepe Llorente, Juan Miguel. Había una cantidad, el grupo no era heterogéneo, había 30 del Sevilla y 3 del Betis. Curro Villa, Joaquín Ojeda, Joaquín Pileta y el cura Don Elías, que era un aparato de armas Tomás. Entonces, claro, en aquellos tiempos el Sevilla estaba muy bajo y el Betis bajo, pero los béticos. Yo soy bético por Don Elías, por Don Elías por el hermano mayor, que me pasa 5 años, y me zumbaba por Betis.
¿Vale? ¿Alguna pregunta? Ya, 2 noches buenas, tocayo. La de ayer y la de hoy, que lleva 2 noches buenas con el Betis, la de ayer y la de hoy. ¿Ayer jugó el Betis? Sí, Miguel Ángel. A ver, yo primero, antes, quiero poner un aprieto, haciendo una pregunta también, pero por supuesto quería dar las gracias también a Javier y a Juan Carlos, a Javier por haber confiado en mí para hacerle el libro y a Juan Carlos por tanta dedicación que ha tenido en la revisión del libro y en la elaboración de la maquetación, porque le ha dedicado más atención, yo creo, que si hubiera sido un libro suyo. Y luego Javier me planteó un reto bastante importante, el mayor que he tenido en la editorial. Bueno, la editorial, como sabéis, es una editorial pequeña, llevaba mucho tiempo sin hacer nada y hemos hecho, no sé, 12 o 13 libros desde 2016, no como otras editoriales, incluso de aquí de la provincia, que sacan 200 o 300 libros al año, ¿no? Se hace un poco por amor al arte. Entonces, Javier me planteó un reto y fue maquetar un libro donde hay, yo creo, 3, 4 formatos diferentes de libros en uno. Por supuesto, una editorial grande no se mete a hacer eso, porque no lo haría, ¿no? Lógicamente no se haría rentable, ni le darían atención ni cariño para hacer un trabajo de esa magnitud. Y Javier traía un material, como ya ha comentado Juan Carlos, muy interesante, de mucho valor. Y en ese sentido yo quería preguntarle a Javier que él ha tenido la ocasión, se tomó la delicadeza de hablar con esta gente que muchas ya no están, como se ha comentado, y seguramente ellos le hablaron de una manera del fútbol, que ellos seguramente le hablaban también del fútbol actual, como por ejemplo acabáis de hablar, ¿no? El resultado de ayer y tal. Pero me temo que la manera en la que se habla del fútbol de antes, hay diferencias. Entonces yo quería preguntarle a Javier qué diferencia de fondo ve él para que, por ejemplo, yo entiendo que la situación económica en aquella época era muy precaria, ¿no? Económica y social, y sin embargo la gente iba al Chaparral, que nada más que te asomes a un balcón ya verías el partido, y iban y pagaban. Entonces, ¿qué significaba el fútbol en aquellos años? ¿Qué crees tú que significaba el fútbol para la gente en ese contexto histórico y económico? Vale. Entiendo que si nos ponemos en el año 1940, cuando empezamos esto, después de una guerra civil, después de no haber ningún medio, entre comillas, de subsistencia, porque cosecha fuera, todo fuera, el tema de sobrevivir era muy complicado. El tema de renacer el fútbol en Almonte fue, de alguna manera, una ayuda a la sociedad en general de estas penurias, esta fórmula de vida nueva que te encuentras sin un trabajo fijo, sin unos míseros sueldos, sin no sé cuánto, y lo que fuera antes terrateniente o algo, pues se tendría que hacer cosechas nuevas, no sé cuánto. El fútbol era, digamos, una válvula de escape, era una fórmula de cambiar 2 horas o 3 del tema de lo que se vivía en casa o lo que se hablaba en casa o lo que era no tener el jornal o no tener que hacer eso. O sea, el fútbol era una válvula de escape. El fútbol en aquel tiempo, el decir que alguien con unos céntimos que le hacía falta para comer pagase, donde bien Juan Carlos lo ha explicado, con una soga gorda, vuelto allí aquello que tú podías dar y tenías que ir a la casa de José Motolo, que estaba en una taquilla, para pagarla allí, que podía entrar o verlo de pie. La verdad es que ese fútbol, aparte del mérito de estos chavales que ponían en un principio la ropa y todo, después daba algo de dinero el ayuntamiento, creo que daba sobre 600 pesetas, pero después le cobraba una tasa a final de año de 1.700. Vamos, tengo el documento, aparece aquí. O sea, se daba 600, no sé cuánto.
Entonces el tema estaba que esta sociedad tan precario era una válvula de escape, era, digamos, un respiro, un pensar en otra cosa, no pensar. No tenía nada que ver. Ya en eso algunas zapatillas nos compraban y algunas cosillas nos compraban, pero en esa época, para que dieran algo, lo que sea, tuvieron que pasar muchos años para que comprara el ayuntamiento una ropa, entonces eran unos héroes. Aparte, el Momo me contó una anécdota que dice que, como le gustaba tanto el fútbol, y tenía 17 años de cuánto, fue un día a pesar ganado y comprar ganado a no sé qué finca, 15, 20 kilómetros, toda la noche andando para acá, todo el ganado, se vistió de futbolista y fue a jugar chaparrón. O sea, eso era afición, eso era otra cosa diferente ahora, ¿no? A lo que estamos viendo. Y aunque fuera amateur, es totalmente diferente de lo que... No sé qué contestar. Gracias. Estaba la concentración así en el tipo este, y fue lo que me gustaba. Dice, aparte de mi trabajo, mi padre me decía, tiene que quitar la viña esta que está en el cuadro este, y mi suegro se llevaba todo el día, y el como que jugaba normalmente con la. Y yo en el segundo un día, corriendo, se me fue la cabeza por delante y llegué hasta la playa corriendo, porque es que no, acá venía espectacular, o sea que lo que jugaban ya era... Y eso era así, eran de atleta con Manuna, Alfaro, Antimonte, Panete. A Panete que yo conozco a mucha gente. Es que mi compadre habla de La Palma, que esa gente que jugaban con Almonte. Lo que pasa es que los almonteños eran mejor, Hermón, Martín Monito, mi padre era amigo de La Palma. Aquí venían también algunos a reforzar el Almonte. Ahí ya Palmerino, en esa época es Palmerino ya. El Oveja, el Rodríguez, no Palmerino. Sierra que era el Vila, pero ese ficho por Almonte, portero. Pues era la peonada antes de llegar al fútbol, los chavales. Sí, de manera de calentamiento. Después al principio el fútbol en los pueblos empezaban con equipillos chicos, ¿no? Claro. Y los amigos, ¿no? Empezaba la portería con los chalecos y las coladeras, después los postres, los largueros y la historia. Y yo, la que más lo conozco es La Palma, en tercera división, en 1957, que tenía el mejor delantero que había por todo esto de aquí de Sevilla, que era una base. Y el Panete, que era un magnífico futbolista. A Luis Monte, que también era otro gran futbolista. Y a Orrea. Lo único que pasa es que Orrea era demasiado. Y ese es el fútbol, y de eso es lo que nosotros hemos hablado siempre. Y que nuestro equipo siempre juegue como jugó ayer. Es complicado. Se quita de tanto de ya no son lo que tenía encarama. Bueno, pues como digo, yo creo que es una muy buena noche este 20 de marzo que se presenta este disco, breve historia del balompié del Club Deportivo Rocío 1940-1956, escrito por Javier Blanco, con el rol de Juan Carlos González Braco, que nos ha permitido echar un rato aquí magnífico y lo más sencillo de todo, que creo que simplemente aquí hay un trozo de historia de nuestro pueblo, de este pueblo
que ha crecido, que crece, a lo mejor ya es que uno también entra en edades de añoranza, ¿no? Que ha crecido demasiado rápido y que ya no sé más ciudad que pueblo, con el trabajito que me cuesta a mí soltar ese apelativo de pueblo, con todo lo que significa. Pero es simplemente un trozo de nuestra historia que si Javier no se hubiera llevado décadas, tantos años, machaca que machaca, seguramente se hubiera perdido. Ya no se va a perder. Está aquí y no la podemos llevar a casa. Y yo no sé si nos queda algo, tocayo, o lo que tú digas, que todo tuyo. Nada, agradecer a todos los presentes y a todos los que son prácticamente amigos, conocidos, veteranos, futbolistas y familiares. Un momentito que Manolo. Lo que nos has contado es lo mejor que tenía el fútbol, que eran los vestuarios. Los vestuarios teníamos una ventaja, que el campo estaba dentro del pueblo y los campos están fuera del pueblo. El Cruz Alpuente estaba en medio. Y los vestuarios eran en dos casas más para adelante de la mía, que era Rosario de la Polla, y se iban al corral, que era un corral de tierra, un patio de tierra. Allí se desnudaba, se echaban 2 cubos de agua por encima y para casa. También, aparte de lo que dice... También yo tenía la suerte que no pagaba entrada, porque mi suerte quedaba de la zona. También el complemento, y terminamos, es que también en la bodega de Picón, que era el fenómeno futbolístico de Almonte de toda esa época de 10 años o más, la bodega que jugaba cuando quería el hombre, era en la taberna de Picón también se vestían. Pero después, cuando hubo el cambio al campo del Matadero, en el Matadero era, como la palabra dice, matar las reses que se consumían aquí en el monte. Y para jugar al fútbol tenían que limpiarlo con mangueras para después poder servir el vestuario, que estaba pegado al campo le decíamos el Matadero, que después se llamaba San Pedro, por mi tío Pedro. Y aquello dice que era el grito casi inhumano, con aquello, con la sangre, con los animales, tenían que limpiarlo con mangueras y se ducharon con mangueras, no había ducha. Se hace, aparte de separar, iban a recogerlo a los años, iban a recogerlo a Manuna y compañía, iban a recogerlo a Palma, y lo traían aquí cogiendo un Diego y vuela y la gente... Es que mi compadre de Salinas, como es de La Palma, habla de un gran futbolista del monte que le era Isco el Pájaro, entonces que bebía algo de vino antes de jugar, pero vamos, de todas formas después bebiendo y todo, era el mejor de La Palma. ¿Qué año después oficialmente una liga en Almonte de una temporada? A partir del 47-48 ya hay liga y Eso eran partidos de... No, ya hay campeonato. Para la feria y te traigo te llevo otro y demás. Yo te digo oficialmente, entre en una liga que la empezaste y la terminaste. Vamos a ver, yo tengo datos que del 40 al 47 eran todos partidos amistosos. A partir del 47, cuando se hace la bendición del campo, se entra en campeonatos que se llamaban comarcales. Y el provincial que dices tú cuando jugaba con La Palma, con Barber Díez, que yo tengo datos es el 54-55. ¿Vale? Y como mi tocayo es muy generoso, ha hecho un montón de spoilers del libro, así que ya saben más o menos lo que se van a encontrar, a disfrutarlo y a tenerlo en casa, como digo, esta historia. En nombre de ellos, porque así me ha pedido tú que lo hagas, que muchísimas gracias por haber estado aquí, gracias al casino, gracias a la editorial y gracias a todos los amigos del fútbol, del casino y de Javier Blanco que habéis estado aquí hoy. Hemos llenado 2 veces, tocayo, hemos llenado el casino 2 veces con el libro antes de estar escrito y cuando se ha presentado. Muchísimas gracias y a disfrutar.